Hola, muy buenas. Soy el doctor Daniel Alvarado Mejía, médico posgradista del Hospital Luis Vernaza, y el día de hoy vamos a hablar sobre bradicardia inestable. Vamos a comenzar a definir los objetivos de la siguiente presentación. Primero, vamos a reconocer las bradicardias potencialmente catastróficas. Segundo, vamos a tratar de manera adecuada esta patología basándonos en las guías internacionales y sus algoritmos. Y tercero, vamos a referir con oportunidad para el manejo de la especialidad. La siguiente presentación tiene la intención de dar a conocer el abordaje de una patología cardíaca potencialmente mortal como lo son las bradiarritmias. Estas van a estar divididas en dos categorías principales, como son la disfunción del nódulo sinusal y los trastornos o bloqueos de la conducción auriculoventricular o bloqueos AB. Para poder entender esta charla, debemos tener claras ciertas definiciones que son importantes en este tema, como son FC, frecuencia cardíaca, BSA, bloqueo sinoauricular, PSA, pausa sinoauricular, BAV, bloqueo auriculoventricular, BCRD, bloqueo completo de rama derecha, BCRI, bloqueo completo de rama izquierda, AB, auriculoventricular. Es importante reconocer estos trastornos del ritmo, ya que su reconocimiento y abordaje oportuno puede salvar la vida de las personas. Entonces, vamos a comenzar definiendo a qué se denomina bradicardia. Bueno, bradicardia se denomina a cualquier ritmo cardíaco con una frecuencia cardíaca inferior a 60 latidos por minuto. Normalmente, los impulsos eléctricos generados por el músculo cardíaco se originan a partir del nódulo sinoauricular. Este nódulo sinoauricular, ubicado en la parte superior de la aurícula derecha, este nódulo sinoauricular también se denomina marcapasos natural del corazón. Cuando este marcapasos natural genera un impulso eléctrico, lo que va a producir es una despolarización de las aurículas tanto derecha como izquierda. Posteriormente, este impulso pasa hacia el nódulo auriculoventricular, donde a ese nivel esa señal se detiene por un breve instante y posteriormente esta le envía a través de las fibras musculares de los ventrículos, estimulando así su contracción. Se dice que el ritmo es sinusal cuando cumple los siguientes criterios o parámetros. Primero, la presencia de onda P positiva en la derivación D2, también denominada derivación del ritmo. Segundo, la presencia de una onda P antes de cada complejo QRS o en su defecto un QRS después de cada onda P. Tercero, que el intervalo R y R sea regular. Y cuarto, que el intervalo PR conste con una duración menor a 200 milisegundos. Ahora, cuando alguno de ellos no se cumplan y presente una frecuencia cardíaca por debajo de la mencionada, o sea, menor de 60 latidos por minuto, se denomina bradiarritmia. Entonces, dentro de las causas de bradiarritmia tenemos que estas pueden ser múltiples, aunque se las puede encasillar en dos grandes grupos, de causa intrínseca y de causa extrínseca. De causa intrínseca tenemos de manera más frecuente la degeneración idiopática. También podemos encontrar secundaria a un infarto agudo de miocardio o isquemia miocárdica, incluso frente a enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis, la amiloidosis, incluso frente a enfermedades del colágeno como el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia y también secundaria a enfermedades infecciosas como el Chagas y la endocarditis. Mientras que las causas extrínsecas tenemos de manera frecuente como la hipersensibilidad del seno carotidio, secundaria el uso de fármacos como betabloqueantes, calcio antagonistas, secundaria el uso de clonidina, con el uso de digoxina, incluso agentes antiarrítmicos. También puede asociarse a enfermedades como el hipotiroidismo, también con hipotermia
incluso con trastornos neurológicos principalmente de origen central, y también secundario a trastornos hidroelectrolíticos como hipocalcemia e hipercalcemia. En cuanto a la bradicardia, esta de aquí se ha clasificado en dos grandes grupos, en primarias y secundarias. Las primarias por lo general no tienen una causa conocida, mientras que las secundarias por lo general son consecuencia de lo que ya hemos mencionado con anterioridad, por ejemplo, fármacos, infecciones, alteraciones hidroelectrolíticas y la más frecuente, cardiopatía isquémica. Ahora, clínicamente, por lo general, las bradicardias son asintomáticas, pero en caso que presente sintomatología, la forma más frecuente de presentación es con síncope, debilidad y fatiga, falla cardíaca, dolor torácico o angina y síntomas relacionados con taquiarritmia. Hay varios tipos de bradicardia. La bradicardia sinusal, la disfunción sinusal que se divide en dos tipos, en el bloqueo o paro sinoauricular y los bloqueos auriculoventriculares que se dividen en tres grupos. En el bloqueo auriculoventricular de primer grado, bloqueo auriculoventricular de segundo grado con diferentes subtipos y el bloqueo auriculoventricular de tercer grado. La bradicardia sinusal, por lo general, se caracteriza por los siguientes parámetros. Primero, que tiene una frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto. Segundo, que tiene un ritmo regular. Tercero, que tiene una onda P y un QRS normal. Cuarto, que tiene un intervalo PQ normal y por lo general este tipo de bradicardia no tiene ningún tipo de significado patológico. Disfunción sinusal. La disfunción sinusal se puede manifestar de diferentes maneras según el trazado electrocardiográfico. Se puede presentar como pausas sinoauriculares, bloqueo sinoauricular o como alternancia bradicardia-taquicardia. Las pausas sinoauriculares, también denominadas paro, pausa o parada sinoauricular, se van a caracterizar por lo siguiente. Primero, porque aparece una pausa sin actividad auricular, de modo de que no aparece una onda P donde tendría que hacerlo. La duración de la pausa no es múltiplo de la distancia del intervalo PP de base, mientras que el bloqueo sinoauricular se va a caracterizar porque los estímulos producidos en el nódulo sinoauricular no se transmiten al miocardio auricular, por lo que este no se va a despolarizar y por lo tanto no aparecerán ondas P. Aparece una pausa sin actividad auricular, de modo de que no aparece la onda P donde tendría que hacerlo. La duración de la pausa es siempre múltiplo de la distancia al intervalo PP. En cuanto a las alternancias bradicardia-taquicardia, como su nombre lo indica, es una alternancia de una bradicardia sinusal con una taquicardia que puede ser sinusal, una taquicardia supraventricular o puede ser una fibrilación auricular. Este también se denomina enfermedad del seno enfermo o síndrome del seno enfermo. Se dice que hay un 25% de los casos una alteración de la conducción auriculoventricular en este tipo de pacientes. Trastornos de la conducción auriculoventricular, también denominados bloqueos AB. Se define como bloqueo AB al retraso o ausencia de la conducción del impulso de las aurículas hacia los ventrículos. Las causas de ello pueden ser múltiples, como ya las mencionamos, y la prevalencia incrementa con la edad. Incluso se puede decir que puede llegar a afectar a personas sanas. Hay tres tipos de bloqueo AB. El bloqueo AB de primer grado, que se caracteriza por lo siguiente. Primero, porque presenta una onda P normal, una onda Q normal y un ritmo que es regular. Tercero, siempre hay una onda P seguida de un complejo QRS. Pero aquí viene el problema. El problema es que hay una prolongación del segmento PR. Este está prolongado por más de 0.20 segundos.
Por lo general, esto suele ser un hallazgo y no suele producir sintomatología clínica, por lo que no necesita un tratamiento médico inmediato. Pero siempre hay que estar expectantes y vigilantes en caso que el paciente presente algún tipo de cardiopatía isquémica aguda o que estos intervalos PR estén muy prolongados. En cuanto al bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado, también denominado MOVITS 1 o de Weichenbach. Este de aquí se caracteriza porque presenta un ritmo irregular. Segundo, los alargamientos progresivos del intervalo PR se van a hacer notorios hasta que haya una onda P que no conduzca. Tercero, los intervalos RR se van acortando en cada ciclo. Y cuarto, cada ciclo supone un enlentecimiento de la conducción del nódulo auriculoventricular con una recuperación del mismo. Trastornos de la conducción auriculoventricular. Para continuar con la descripción de los bloqueos AB, vamos a ver ahora el bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVITS tipo 2 o tipo MOVITS. Este de aquí se va a caracterizar porque presenta un ritmo irregular. Segundo, presenta ondas P que no conducen. Tercero, aquí el intervalo PR va a ser normal, su longitud va a ser correcta. Cuarto, por lo general estos pueden tener una secuencia, seguir una secuencia o un patrón, o simplemente pueden ser intermitentes. Ojo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Este tipo de bloqueos, por lo general, conllevan a un bloqueo AB completo y suelen, por ende, requerir un tratamiento obligatorio con marcapaso. Por lo general son raros y sugieren un trastorno grave de la conducción. En cuanto a los bloqueos aurículos ventriculares avanzados, se van a caracterizar básicamente porque van a presentar dos o más ondas P que no van a conducir. Y aparte, pueden coexistir con otro tipo de bloqueos. Hay que tener en cuenta también que estos bloqueos auriculoventriculares avanzados sugieren un trastorno grave de la conducción y pueden coexistir también, como les mencioné, con otro tipo de bloqueos. Tienen una alta progresión a un bloqueo AB completo y pueden llegar a la muerte si es que no tienen un abordaje adecuado y por ende, obviamente, va a requerir un tratamiento con el uso de un marcapaso. Trastornos de la conducción auriculoventricular. Para continuar con la descripción de los bloqueos AB, vamos a ver ahora el bloqueo auriculoventricular de tercer grado o bloqueo AB completo. Este se va a caracterizar porque presenta un ritmo regular. No. Segundo, presenta ondas P que no conducen, como esta de acá. Tercero, la frecuencia de las ondas P es diferente a la frecuencia de los complejos QRS, lo cual indica de que hay una disociación auriculoventricular. La morfología de los complejos QRS pueden ser estrechos o pueden ser anchos, ¿no? Cuando son estrechos indican de que hay un escape nodal, mientras cuando estos sean anchos, esto va a traducir un escape ventricular. Hay que recordar que este tipo de bloqueo es mortal y obviamente su tratamiento y manejo es únicamente con marcapaso. En cuanto al tratamiento de bradicardia inestable, lo primero que debemos de hacer es identificar y tratar la causa, que puede estar produciendo obviamente la bradicardia, y conjunto a ello hay que otorgarle al paciente una vía aérea permeable, un soporte de oxígeno en caso que lo requiera, monitorizarlo continuamente, principalmente el ritmo, la presión arterial y la saturación de oxígeno, y realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones. En caso de que la bradicardia persista con repercusión hemodinámica, con signos, por ejemplo, de hipotensión, deterioro del sensorio, signos de shock o incluso dolor torácico o insuficiencia cardíaca, debemos de utilizar medicación endovenosa, principalmente atropina, a dosis de 0.5 miligramos a 1 miligramo endovenoso cada 3 a 5 minutos hasta un total de 3 miligramos.
Si esta no es efectiva, podemos utilizar infusiones de adrenalina o de isoprenalina. Ahora, hay que recordar lo siguiente, si esta medicación endovenosa no es efectiva tanto de manera directa como en infusión, debemos de utilizar un marcapaso externo o transcutáneo hasta que se pueda trasladar a un centro médico especializado para resolución de su patología. En conclusión, hay que recordar lo siguiente. Primero que todo, en general, los casos de disfunción sinusal son de mejor pronóstico que los bloqueos AB. Segundo, que en general el complejo QRS, si este es ancho, presenta peor pronóstico que si este fuese estrecho. Un síncope es de peor pronóstico que un mareo, ya que un síncope en bradicardia puede traducir o equivaler a una sistolia transitoria. Es de peor pronóstico si hay algún tipo de antecedente de alguna clase de cardiopatía previa, ¿no? Y si es asintomático, la bradicardia, hay que valorar siempre la función renal, ya que si hay un bajo gasto cardíaco, la creatinina puede tender a aumentar.